Dejadme que me abra camino entre el escepticismo que percibo entre vosotros respecto de los porcentajes de apoyo a los candidatos para saludar a Pablo Casado, que es, ayer estuvimos aquí hablando con Soraya Sáenz de Santamaría un rato largo, Pablo Casado, que es aspirante a la presidencia del Partido Popular. Señor Casado, buenos días. Buenos días, Carlos, ¿cómo estáis? ¿Cómo está usted? Que estoy un poco preocupado por su salud, me dicen que anda un poco agotado con tanto acto público y con tanto compromiso. ¿Qué va? Estamos en plena forma. Esto va bien, la verdad es que no hubiera yo firmado que acabáramos la campaña después de 25.000 kilómetros con tanto entusiasmo. Ayer la verdad es que el acto de cierre fue muy sintomático. Quedamos en una terraza en el bulevar de Recoletos y al final nos acabaron echando por la cantidad de gente que había hasta la Plaza de Colón. 1.000 personas casi y solo convocados por redes sociales. Yo creo que la gente quiere un cambio de etapa constructiva, no revisionista, pero sí una nueva era para el partido que nos permita reconectar con la sociedad, volver contentes al gobierno, para hacerlo imprescindible, que como vemos cada día de Pedro Sánchez es ya urgente. Bueno, ayer decía su equipo que tenían ustedes asegurado el 71% de los compromisarios. A esta hora de la mañana han mejorado aún más ese porcentaje. Creo que las cifras al final hay que ser muy prudentes porque los compromisarios tienen que tener libertad de voto. De hecho, nosotros hemos basado la campaña en eso, en que no haya presiones, que no haya llamadas recordándoles quién les puso o en dónde les van a poner. Yo no he llamado a ningún compromisario y además lo explicaré así mañana, por respeto, porque precisamente yo soy el que ha reivindicado su legitimidad para elegir, el que ha defendido que si hay una doble vuelta aprobada por estatutos hay que cumplirla, el que ha dicho que el hecho de que los compromisarios ratifiquen el resultado que consideren adecuado en un congreso, como hemos hecho en los últimos 30 años en el partido, o como se hace en las primarias estadounidenses, o como se hace también en el sistema parlamentario español, en el que los diputados luego eligen al presidente del gobierno, bueno, pues con ese mismo respeto en el que he reivindicado su capacidad de decidir el líder del partido, tampoco he querido hacer ningún tipo de presión. Pero es verdad que sí que hemos hablado con los dirigentes provinciales, autonómicos, se ha visto además en los apoyos públicos, las personas que han ido saliendo, y sobre todo se ha visto en la primera vuelta. Si sumamos los 15.000 votos de Maredroles de Cospedal, con los 19.000 míos y los 1.000 de Margallo y José Ramón García Hernández, te salen 35.000. Soraya obtuvo 21.000. Mucho se tiene que volcar el resultado si los mismos que votaron a Soraya y a Pablo Casado, con perdón de la tercera persona utilizada, ahora son los mismos que van a votar la selección entre uno de los dos. Y además, cuando la campaña que hemos hecho creo que ha ido creciendo, hemos recibido más apoyos, en los medios se ha reflejado y sobre todo en las sedes que hemos ido visitando. Pero insisto, yo dije el primer día que me presentaba que si yo ganaba no perdía a nadie, porque iba a contar con todos y lo he demostrado. Estamos ya 5 candidatos trabajando conjuntamente y cuando ganemos el sábado estoy convencido de que Soraya Sáenz de Santamaría y su equipo se podrán integrar porque son gente muy válida y necesitamos a los mejores con nosotros. ¿En qué puestos exactamente, qué puestos le reserva usted a la gente de Sáenz de Santamaría? Pues también he anunciado, y creo que, bueno, ella no va a hacerlo, pero yo lo respeto, he anunciado que yo no voy a detallar el organigrama a la hora de leer la lista de los integrantes del comité. ¿Qué quiere decir eso? Que yo garantizo que la integración se puede hacer al máximo nivel, desde la persona, bueno, el número 2 tiene que estar incluido en la lista, pero bueno, a partir del número 2 hacia abajo, las vicesecretarías, las coordinaciones generales, las secretarías ejecutivas, no se van a detallar, de manera que, bueno, pues cuando pase el Congreso, a la hora de confeccionar el comité ejecutivo de cara al próximo, la próxima cita que tengamos, que puede ser pues nada más arrancar la próxima semana, las personas que consideren de la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría se podrían integrar. Yo creo que eso es muy importante y además es un mensaje claro de que no es una integración de palabra, ¿no? De decir, bueno, a ver qué puesto me sobra o qué órgano me invento. No, yo quiero confeccionar la ejecutiva con todos, como ya he confeccionado esta candidatura con otros 4 precandidatos que el día 5 de julio, en apenas unas horas después de contar los votos, decidieron venir conjuntamente, o como he compartido también, y ayer lo comentabais, pues muchas horas de trabajo con los exministros de los gobiernos de Mariano Rajoy, porque ya dije que necesito a los mejores y además a la gente que tiene experiencia con la que hemos reivindicado un buen gobierno estos años. Ha compartido con algunos exministros del gobierno de Mariano Rajoy porque otros van con Sáenz de Santamaría. En efecto, lo que pasa que en las últimas semanas había como 3 líneas de campaña que yo creo que se han ido cayendo, ¿no? La primera era que había una candidata que representaba mejor el legado del último gobierno.
¿no? Yo lo que ya decía, algo que era bastante notorio por la hemeroteca que cada uno tiene, que es que yo llevo defendiendo durante 7 años, en las peores circunstancias, al gobierno y a su presidente, a Mariano Rajoy, en especial los últimos 3 años en los que me he partido la cara por el partido como portavoz. Eso quedó muy claro al ver que 2/3 partes de los ministros de sus gobiernos también se sentían cómodos en este proyecto. No solo los que ayer comieron, hay algunos que están en el extranjero, hay otros que por sus cargos de representación internacional no pueden aparecer, pero que, bueno, pues claramente están de acuerdo con esta línea. La segunda línea de actuación era la de que la integración la representaba la otra candidata, ¿no? Porque, bueno, pues por un empate técnico e intentando incumplir las normas, pedía que nos integráramos. Creo que eso se ha descartado cuando hemos visto que 5 estamos trabajando conjuntamente y que ellos no han conseguido ninguna adhesión de los precandidatos. Y la tercera línea de actuación es cuando decían que nuestro discurso era derechizarse, porque era hablar de ideas, que hablar de ideas era no tener ni idea, que hablar de principios era crear una secta, lo cual a mí me sorprende, porque sin política no hablas de ideas, ¿de qué vas a hablar?, ¿no? Y además porque evitaríamos estar hablando del sexo de los candidatos, de la edad, de los inscritos, de los debates. Entonces, al final, esta semana, cuando planteé un discurso de futuro con Adolfo Suárez, y en la que se vio que esto era un proyecto transversal de centro reformista liberal, pues también el eje se ha caído. Solo nos queda un cuarto eje, que es el de, en efecto, el género del candidato, y ahí reconozco que yo no soy mujer, pero eso no quiere decir que yo tenga que reivindicar que para el Partido Popular el sexo de los líderes no es lo importante, sino lo importante es la valía. Y por supuesto, en el Partido Popular hay muchísimas mujeres con absolutos méritos y capacidades para liderar lo que quieran, pero no por el hecho de serlo, sino simplemente por la capacidad que tienen para poder serlo. Acláreme una cosa, cuando habla usted de la integración, porque veo que los dos están muy por la integración, cosa que parece encomiable. Cuando usted habla de integrar a la candidatura de Sáenz de Santamaría, el caso que gane la suya, la de usted, ¿se anima, por ejemplo, a integrar en el mismo porcentaje que obtenga la candidatura de Soraya? Es decir, si ella obtiene el 40% de los compromisarios, ¿le da usted el 40% de los puestos en la dirección del partido? Es que yo no tengo ningún inconveniente en hacer lo que sea necesario, Carlos. Yo creo que la política ha cambiado. Y o cambiamos los partidos tradicionales o nos cambian. Si han irrumpido plataformas civiles, movimientos políticos, ha sido precisamente porque la sociedad ha desconectado de los partidos históricos. Eso ha pasado en Estados Unidos con Trump, en Francia con Macron, en el sur de Europa con los movimientos populistas de izquierdas, en el norte de Europa con los movimientos populistas de derechas. Entonces yo creo que es que ya los organigramas, los cargos de los compromisarios, todo ese tipo de cosas ha cambiado, para empezar porque la política está mal vista, por desgracia. Hay que reincorporar un buen sentido para la política, pero sobre todo hay que agradecer a la gente que está ocupando un cargo público, y yo no voy a ofrecer o a magnánimamente decir que sigan, no es que les voy a pedir que sigan, porque es que estamos en una fase en la que nos va a costar hacer listas electorales. Entonces, insisto, no es una cuestión de reparto de cargos, sino de cargas. El 85% de los concejales del Partido Popular en España no cobran un euro, no tienen coche, tarjeta, despacho. Se dejan la piel por nuestras siglas, incluso poniendo dinero para gasolina e ir a la capital de provincia a hacer una gestión. Y eso es lo que yo quiero reivindicar. Por eso yo digo que soy el candidato de las bases, a pesar de que en esta segunda fase hemos contado con el honor de que personas conocidas, responsables autonómicos o exministros nos apoyen, pero sigo apelando a las bases, a esa gente anónima pero imprescindible que construye un partido piramidal. Nosotros no somos Ciudadanos o Podemos, tanto que hemos criticado las bases en que solo hablan de los liderazgos. Las bases mañana no votan. Las bases sí, claro que votan, Carlos. Los compromisarios que vienen mañana, muy pocos tienen un cargo público remunerado. Generalmente son alcaldes de pueblos, son concejales de pueblo, y además han sido votados por las bases en sus pueblos. Es que aquí lo de la doble legitimidad es un engaño. Los mismos que han seleccionado a Soraya y a mí, como se selecciona en una carrera de Fórmula 1 la primera vuelta para saber el orden de salida, esos mismos son los que han delegado su voto para venir a Madrid, porque no pueden venir 66.000, a sus compañeros que conocen bien y que se presentaron candidatos para representarles. Como ya se hacía antes, claro. Claro, pero es que el problema en este congreso es que es un congreso extraordinario que no tiene debate de ponencias. O sea, la doble vuelta famosa se hace porque no pueden venir todo el partido, ni los 800.000, ya veremos cómo depuramos los censos, ni los 66.000 que se inscribieron. Que a mí tampoco me gustaba que hubiera que inscribirse para votar, digo, pero también respete las normas. Ahora, como no pueden venir todos ellos a Madrid a un hotel, lo que se hace es, a través de delegados, votar esas ponencias. Como ahora no hay ponencias, se extraña.
y dice, no, lo que tienen que hacer es venir los compromisarios a aplaudir lo que ya votaron anteriormente. No, lo que tienen que hacer es llevar a cabo esa segunda vuelta que propusimos precisamente para eso. Entonces, igual que pasa en las primarias estadounidenses, en la que los delegados son los que acuden a los caucus y a las propias convenciones, e incluso los superdelegados de los candidatos que no han pasado el corte siguen yendo a votar, por eso tienen toda la legitimidad, y esos no son los grandes, digamos, cargos que van a decir algo contrario a lo que en su pueblo les han mandado, no, son gente que lo que va a hablar es de qué discursos han escuchado, de quién se ha integrado, de qué 63% de los precandidatos están trabajando conjuntamente, y decidirá libremente. Yo es lo único que he pedido. Pero está usted dando por hecho que el que votó en la primera vuelta a Dolores de Cospedal, como Cospedal ahora pide el voto para usted, tiene que estar convencido de que le va a votar a usted. Pero eso no tiene por qué ser así. Como el afiliado tiene libertad de criterio, a lo mejor en la primera votación se inclinó por Cospedal, y en la segunda, que ya tiene que ser entre Soraya y usted, pues prefiere a Soraya Sáenz de Santamaría, diga Cospedal lo que diga. Esta es la anomalía que tienen las primarias en el Partido Popular, que son dos votaciones pero con dos censos diferentes. Unos son los afiliados y otros son los compromisarios. Y ya aprovecho y le pregunto, si usted gana la presidencia del PP, ¿mantendrá este procedimiento o para las ocasiones futuras permitirá que sean los militantes los que tengan la última palabra, es decir, que sean ellos los que elijan directamente al presidente? No, yo plantearé algunas modificaciones, como por ejemplo fomentar la participación y depurar el censo, porque lo que no puede ser es que para haber votado en este Congreso haya habido que inscribirse una vez yendo a la sede, otra vez yendo a pagar y la tercera vez ir a votar. A mí la que menos me importa es la cuarta, que es que como no puede venir todo el mundo a la capital, pues lo que pueden hacer es ir a través de delegados. Y no me importa en absoluto. Si me dices, bueno, ¿se puede cambiar? Pues a lo mejor se puede hacer por el mismo colegio electoral, pero es que las normas son las que son. Y entonces usted tendrá ocasión de impulsar un cambio de las normas. Pero lo que no me voy a llevar es al equívoco, es las personas que van a venir hoy al Congreso, es decirles que no están legitimados para hacer lo que toda la vida se ha hecho a través de los delegados. Y además esto es una cosa que es bastante habitual. En Francia, si no hubiera habido doble vuelta, estaría gobernando la señora Le Pen y el presidente es Macron. Pero la segunda vuelta tiene en Francia el mismo censo electoral que la primera. Pero no se tienen que reunir todos en París a votar un día, porque sería imposible. Entonces, si tenemos una especie de delegación de voto por circunstancias lógicas de espacio, yo lo que creo es que además a ningún sitio conduce seguir hablando de la technicality, sobre todo cuando la propia Soraya 2 días antes de la votación, en una entrevista de radio, dijo exactamente esto, que había que cumplir las normas y que no se podía cambiar las normas a mitad del partido. Lo importante, es que en esta campaña hubiéramos podido debatir de ideas. Yo intenté plantear un debate y no se aceptó. Y yo creo que lo que no se puede seguir es hablando pues de los vídeos, de si el compromisario es igual que el afiliado, porque al final España nos está mirando. Y España espera más del Partido Popular. Y el Partido Popular tiene que ofrecer más a un país que está absolutamente atemorizado de lo que está haciendo, por lo menos nuestros votantes, el gobierno del Partido Socialista, de Podemos, de los Batasunos y de los independentistas al frente de España. Y yo es lo que he intentado, cada día lanza una propuesta de revolución fiscal, una propuesta de legislar en el Código Penal frente al independentismo, de una nueva ley educativa, de una nueva ley de reforma de la administración, de una nueva ley de memoria, dignidad y justicia para las víctimas del terrorismo. Yo he ido hablando de eso. A mí hablar del procedimiento, cuando evidentemente si se ha aprobado, pues ahí está, me venga bien o mal, creo que no conducía a nada. Déjeme que le haga otra pregunta sobre el procedimiento. Si usted gana la presidencia del PP, ¿los candidatos a las elecciones municipales y autonómicas del próximo año los podrán elegir directamente los militantes del partido o no? Bueno, ahora eso no está aprobado por estatutos y no daría tiempo, porque uno de mis compromisos ha sido que en cuanto estemos al frente del partido se designe lo más rápidamente posible los candidatos, porque no tenemos tiempo que perder y porque lo importante no es tanto lo que va a pasar en el 2020, sino lo que puede pasar en apenas unos meses en Andalucía o en las municipales y autonómicas. Nosotros somos un partido, como decía, de cuadros y de bases, ¿no? De concejales que hacen alcaldes, de alcaldes que hacen diputados provinciales, de diputados provinciales que hacen presidentes de diputación, que todos ellos ayudan a hacer gobiernos autonómicos y todos ellos a hacer el gobierno de España. Por ese orden. Y si nos olvidamos y pensamos que esto es una operación triunfo para designar una candidatura a 2 años vista para las elecciones generales, sin haber cuidado el partido y sin haber cuidado territorialmente las elecciones previas, pues dará igual quién se presente porque no ganaremos. Por tanto, lo primero,
convocar esas candidaturas cuanto antes, y lo segundo, que sí que me he comprometido también, es hacer una convención extraordinaria en la que sí que podamos debatir de nuestras normas de funcionamiento. Ahí va yo, es decir, se podrá cambiar lo que estimen los propios compromisarios de nuevo, y también una convención para hablar de las ideas que tienen que basar los programas electorales para transformar España. Como las próximas, las más inmediatas, es verdad que van a ser, si no hay cambio de planes en su sanidad, las elecciones andaluzas. Elecciones autonómicas andaluzas a la vuelta del verano. Como dice usted que hay que decidir cuanto antes los candidatos porque ya queda muy poco tiempo, doy por hecho que el candidato del Partido Popular a las autonómicas andaluzas será el presidente del PP andaluz, el señor Moreno. Sí, también he dicho por toda España que yo voy a respetar los congresos provinciales y regionales, y en este caso pues yo creo que para mí Andalucía es fundamental, y yo ya he dicho tanto al partido allí como a todos los partidos provinciales que me voy a volcar. Yo creo que es muy importante que después de 40 años de gobierno socialista en la Junta de Andalucía, después de que toda mi generación no haya conocido otro gobierno que no sea del PSOE, tenemos que recuperar ese gobierno, sobre todo para empezar a hacer que en Andalucía las cifras de paro, las cifras de insatisfacción por los servicios sociales o las cifras de deuda o de déficit no sean las que tenemos ahora. No tenemos inconveniente en hacer campaña con Juan Manuel Moreno, aunque él vaya ahora mismo con Soraya Sáenz de Santa María. Pues claro que no, si es que yo creo, en esto debo ser el único optimista. Yo creo que estas primarias están siendo muy buenas para el partido, que no hay que tener miedo al debate, que no hay que tener miedo a que la gente decida libremente, que el domingo y el lunes, si hacemos una encuesta, estaremos muy por encima de la que hemos tenido estas últimas semanas, que era muy importante, que una vez que una persona como Mariano Rajoy generosamente ha decidido no nombrar sucesor, no plantear ni tutelas ni tutías en el futuro de su partido, era muy importante que pudiéramos debatir sanamente qué modelos queríamos de futuro, y que la sociedad lo está percibiendo, y no hay más que ver la prensa y no hay más que ver las sedes llenas para saber que si lo hacemos bien el sábado, este partido va a volver a ser el proyecto hegemónico de centro-derecha. Yo ya lo he dicho, voy a por los votantes de Ciudadanos, voy a por los votantes de algunos partidos regionalistas que han surgido en la derecha de algunas autonomías, voy a por los votantes incluso que se han ido a Vox, y sobre todo a los votantes abstencionistas, porque no nos sirven los 8 millones de votos que tenemos, que nos han mandado a la oposición con una moción de censura, y no nos sirven los 5 millones de votos que nos dan las encuestas. Necesitamos los 10, los 11 millones de votos que nos hacían gobernar sin depender de bisagras, sin depender de ningún pacto de investidura que luego nos limitara incluso nuestra capacidad de llevar a cabo nuestros programas electorales. Por lo tanto, yo soy optimista, y yo creo que todo lo que esté a la derecha del PSOE tiene que volver a ser Partido Popular en España. Y una última cuestión, si usted es presidente del PP, ¿le gustaría que el señor Aznar volviera a tener una actividad, digamos, más cercana o más constante en la vida interna del Partido Popular? ¿Intentaría que se acabara ese alejamiento tan evidente que ha tenido en estos últimos tiempos? Yo creo que hay que reivindicar nuestro legado, y además en este caso, si es un legado tan positivo como el que tuvo Aznar, o como el que tuvo Fraga, o como el que ha tenido Rajoy, desde luego si soy presidente del gobierno intentaré aprovechar de ellos, en este caso de las dos personas que siguen en plena forma, que hablemos bien de lo que hemos hecho, ¿no? También de Hernán Mancha, aunque estuvo poco tiempo, pero bueno, tenemos 3 presidentes que yo creo que tienen mucho que aportar o que aconsejar o que plantear. Y sí, yo creo que ahí coincido también con la otra persona que se presenta, que tenemos que tener el máximo respeto a los que nos han precedido, y quien aspira a liderar el Partido Popular pues tiene que precisamente estar orgulloso de su pasado para mirar al futuro con ambición e intentar acertar en lo que hemos acertado y modificar lo que no nos ha dado tiempo a hacer o no pudimos hacerlo porque teníamos minoría parlamentaria. Me sorprende que se refiera usted a Soraya Sáenz de Santa María como la otra persona que se presenta. Bueno, pues no se quede con eso. Mi compañera... a ver si es que Soraya, ya ni siquiera se llaman por el nombre. No, bueno, en absoluto. Soraya es estupenda, lo he dicho durante toda esta campaña. Acabo de decir que quiero contar con ella. Yo creo que eso es simplemente, pues oye, por delimitar que... pues, permíteme la broma, o sea que decíamos ayer, ¿no? A mí no me ha apoyado ningún expresidente de gobierno. Ojalá me hubiera apoyado Rajoy y Aznar, pero han mantenido la neutralidad. Y ayer, pues la broma que teníais con ella, ¿no? De que lo hubiera apoyado
José Luis Rodríguez Zapatero, bueno, pues oye, no, quiero decir que tampoco ha dependido de ella, y lo decía así por respeto, que insisto, Soraya es una persona imprescindible para el partido, lo he dicho desde el primer día, ojalá si ganamos decida incorporarse, y además con personas de su equipo que también creo que son imprescindibles, y pase lo que pase, el lunes el partido va a estar unido, va a estar más fuerte, y deseando comernos el mundo, que falta hace que en España cambien las cosas. ¿Y la pizza que usted es más de asador vasco en Madrid, el High Alay, que de encargar unas pizzas para compartir con su equipo? Pues no, la verdad es que esta campaña hemos perdido muchos kilos, hemos comido muchas pizzas, muchos sándwiches de rodilla, muchas hamburguesas, y a veces no hemos comido. Pero bueno, yo sinceramente creo que ayer el quedar para un picoteo con unos compañeros exministros, pues queríamos hacerlo de una forma discreta, aunque al final no fue posible, y en el caso de de lo que Soraya estuviera haciendo a esas horas, pues me parece estupendo. Yo creo que oye, tienen derecho a posicionarse los exministros con nuestra candidatura, igual que en la suya pues hay otros 3 exministros colaborando normalmente y a diario, y yo creo que eso es bueno, simplemente ver que los dos reivindicamos nuestro pasado reciente, y eso sí, pues que lo que tenemos que confrontar o intentar convencer es de qué planes tenemos de futuro. Yo he intentado trazarlos con mucha claridad, basados en principios, basados en ideas para un futuro en España que creo que nos estamos quedando atrás. El mundo avanza, en otros países se habla de revolución digital, de nuevas formas de energía, de cambio climático, de nuevas formas de controlar la inmigración, de comercio mundial, de nueva sostenibilidad del estado de bienestar, de la nueva era de la educación para un futuro, y aquí pues hemos hablado, insisto, demasiado mirándonos el ombligo, y yo creo que nuestros militantes querían ver un proyecto para España y no sencillamente pues una confrontación técnica de normas en un congreso de partido. ¿Le he entendido bien que esta reunión de ayer, o este picoteo, ha dicho usted, con exministros del gobierno del señor Rajoy, hubiera preferido usted que fuera discreta, es decir, que no existiera foto ni documento gráfico de la reunión? No, lo que quiero decir es que tampoco es tanta noticia que haya ministros que puedan estar cómodos con una candidatura igual que lo están con otra. O sea, es decir, que probablemente es que estamos en el mes de julio y que al final pues un proceso interno de un partido se entiende distinto por parte de la opinión pública que por parte de los propios militantes, ¿no? Pero que el foco a veces se ha puesto en cuestiones que yo considero que son accesorias, y que yo creo, he tenido la sensación de que durante este mes Pedro Sánchez ha ido corriendo solo y el Partido Popular ha parecido que estábamos en funciones. Y yo lo que quiero es dar réplica al gobierno de Sánchez y sobre todo volver a ilusionar a los votantes, que son imprescindibles para que podamos volver al gobierno y dar réplica a Pedro Sánchez. Entonces, bueno, pues yo he intentado hacer eso, quizá con poco éxito. Llevo toda la campaña hablando de ideas, toda la campaña hablando de lo que tenemos que hacer para confrontar con la izquierda en España. Y bueno, pues al final es verdad que hemos acabado hablando de vídeos, de fotos o de censos. Pablo Casado, le agradezco que me haya atendido esta mañana y como le dijimos ayer aquí a la señora Sáenz de Santamaría, pues que les vaya bien, y ya mañana vemos cuál de los dos preside el PP y cuánto integran al que pierda la votación. Cuídese. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias. Buenos días. Buenos días. El candidato a la presidencia del Partido Popular, que